la palabra de sabiduría. El primero que vamos a ver es ¿qué? Palabra de sabiduría. Vamos a mirarlo. En Hechos capítulo 7, versículo 9 y 10, se narra una situación por medio de la cual se manifestó el don de palabra de sabiduría. Hechos capítulo 7, versículo 9 y 10. Y dice así la palabra del Señor: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. ¿Recuerda la historia de José? ¿Quién recuerda levante la mano, ¿quién sabe la historia de José? Amén. El que no, pues ahí está en la Biblia. Después la vale. Listo, los patriarcas están narrando la historia de José. Movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Aunque sufrió José, Dios estaba con él. Amén. ¿Dios está con usted? Amén. Entonces no nos preocupemos. Y le libró de todas sus tribulaciones, versículo 10, y le dio gracia y ¿qué? Sabiduría. ¿Qué le dio Dios a José? Gracia y sabiduría. Esa sabiduría en forma de un don especial, un regalo. ¿Qué regalos le dio Dios a José? Gracia y sabiduría. No dice que le dio un carro y una finquita. No. ¿Qué le dio? Gracia y sabiduría. Porque Dios prefiere darnos regalos espirituales más a veces que regalos materiales, aunque nos da regalos materiales también, amén. Pero le dio dos regalos, que con esos dos regalos logró muchas cosas José, amén. Gracia y sabiduría. Esa sabiduría tiene que ver con la manifestación del don de palabra de sabiduría. Vamos a ver por qué. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ahí se menciona que Dios le dio sabiduría y gracia a José en forma de don. ¿Qué pasó en la historia de José? El faraón tuvo un sueño, ¿se acuerda? Que de 7 vacas, 14 vacas eran. 7 ¿cómo eran? Flacas y 7 vacas gordas. Y unas se comieron a las otras. ¿Cuáles se comieron a cuáles? Las flacas se comieron a las gordas, ¿no? Y el faraón soñó esto y no quería entender qué significaba ese sueño. También tuvo otro sueño de unas espigas, parecido, unas espigas. Entonces mandan llamar a José y José interpreta el sueño. Le dice: Faraón, el sueño quiere decir que vienen 7 años de hambre sobre la tierra. Por eso hay que ahorrar, no deje la llave abierta cuando se bañe, ahorre servicios, ahorre, porque vienen tiempos de escasez. Amén. Ahí, cuando se interpretan los sueños, se está moviendo el don de palabra de sabiduría. Podríamos decir que una de las formas por las cuales se manifiesta el don de palabra de sabiduría es cuando se interpretan sueños. Cuando se interpretan, no cuando uno sueña. Yo casi no me sueño cosas, ¿sí? Pero a veces, si alguien me cuenta el sueño, cuando Dios lo quiere, se puede interpretar el sueño. Amén. Y ahí se da el don de palabra de sabiduría. Amén. Cuando se interpreta, aunque una persona puede recibir el sueño y también podría interpretarlo. Amén. Pero se mueve la palabra de sabiduría solo cuando se entiende el sueño, se interpreta el sueño. Pero antes de avanzar, es necesario ir a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3.
Porque esta sabiduría para interpretar sueños y sabiduría para aconsejar y otras cosas que vamos a ver, no es sabiduría humana. No es como uno decir, uy, ese hermano sí sabe mucho. No es así. Es sabiduría divina. ¿Es qué? Sabiduría divina. Santiago capítulo 3, el versículo 13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabiduría y mansedumbre. Ahí habla de la sabiduría que se debe mostrar, no en los muchos versículos que sabe, sino en la buena conducta. Amén. ¿Conoce gente que es juiciosa? ¿Quién conoce gente juiciosa? Te dirá, yo soy juicioso, pastor. Bien, esa gente que es juiciosa, muy seguramente es porque es sabia. Amén. Un sabio, él sabe vivir, llevar su vida. Él sabe vivir según la sabiduría que da la palabra. Entonces, él no se mete en problemas porque es juicioso, porque toma buenas decisiones. Es una persona sabia. Pero el que es necio aprende a los golpes, ¿sí o no? Estrellándose, y es embarrada tras embarrada, y ni por así aprende. ¿Ha conocido gente así también? Que le dice y que la embarró y cometió una y luego la otra y no aprende. Pero el sabio, es más, el sabio ni siquiera tiene que experimentar. El sabio ve los espejos, sabe ver los espejos de otros y dice, uy, si ese se cayó ahí con esa cáscara, yo soy sabio, yo ya no me meto por ahí. Si el alcohol destruyó el hogar de mi compañero de trabajo, yo no me meto por ahí. Es una persona sabia. Pero el necio, ¿qué? Ahí a estrellarse. Venga a ver si es verdad que el alcohol destruye hogares, venga a ver si es verdad, y preciso. Amén. Entonces el sabio tiene buena conducta. Verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Celos por qué? Ya lo va a explicar el verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea que hay una sabiduría de Dios que desciende de lo alto, y hay otra sabiduría que es terrenal, animal y hasta diabólica. Hay gente que es sabia, pero sabia diabólicamente, ¿no? ¿Por qué diabólica? Dice aquí, verso 10, se lo explica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué está diciendo? Que habían sabios que eran orgullosos, que decían, hermano, ¿usted cuántos versículos se sabe? A ver, no, yo hasta ahora ninguno, hasta ahora, yo me sé 20, a ver, y se volvían orgullosos, se creían sabios más que otros. Esa sabiduría, ese conocimiento es diabólico. ¿Por qué? Porque producía celos, producía peleas, producía envidias. Cuando alguien es sabio de parte de Dios, no produce eso, no es orgulloso. Amén. No se cree que sabe más. No, el que es sabio, tiene la sabiduría de Dios, no es así. Amén. Pero verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. ¿Cómo es el que tiene el don de sabiduría? Palabra de sabiduría, esa palabra es pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Así es el don de palabra de sabiduría. Una persona que ejerce ese don tiene esas características. Las palabras que está dando de parte de Dios son así puras, palabras amables, palabras con misericordia,
palabras llenas de Dios, amén, llenas de buenos frutos, sin hipocresía, sin incertidumbres, amén. Así es la palabra, cuando viene del don de la palabra de sabiduría, amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Pero llegaron, bendición, me alegra verles, amén. Amén, me alegra verles, qué bendición, amén, gloria a Dios. Estamos estudiando el don de palabra de sabiduría, amén. Entonces, el don de sabiduría no es alguien que sabe muchos versículos, no es alguien que sabe mucho, es alguien que tiene esas características que leímos aquí, que es amable, que trae paz sus palabras, que sus palabras son llenas de misericordia, de buenos frutos, que no hay espacio a lo poco claro, a la incertidumbre, ni hay hipocresía en eso, amén. Ahora sí volvamos a mirar el don de la palabra de sabiduría. Vamos a Mateo capítulo 13, palabra de sabiduría, verso 54. Entonces vimos que la palabra de sabiduría se manifiesta cuando se interpretan los sueños, pero no con sabiduría humana, porque un día me subí a un bus, montaba mucho un bus, una buseta, y se subió un señor de esos que dicen qué bonito es saludar y ser saludado, y me pasó unos libritos, 100 recetas fáciles. Otro librito decía el arte de interpretar sueños, de esos libritos pequeños. Entonces ahí decía cosas como, si alguien se sueña con un río, significa que se va a llenar de plata, o en fin. Si alguien se sueña con un arco iris, significa que va a encontrar una olla llena de oro, en fin, cosas así, ¿no? No es esa sabiduría el don de palabra de sabiduría, no es de conocimiento humano, amén. Entonces no es que el pastor tenga ahí un manual y si le cuentan un sueño al pastor, el pastor dice, había un río, espere, significado del río en los sueños, río significa tal cosa. No, es algo que viene de Dios, es algo que viene de Dios, una inspiración sobrenatural de parte de Dios, amén. Mateo 13:54 dice, y venido a su tierra, Jesús volvió a su tierra, Nazaret, donde se crió, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta qué? Sabiduría y estos milagros. Dos dones moviéndose en Jesús, ¿cuáles eran? Sabiduría, y el otro, ¿cuál era? El milagros. La gente lo notó. Y como habían visto crecer a Jesús como el hijo del carpintero, de la carpintería don José era el papá de Jesús, carpintero, entonces decían, ¿y de dónde salió sabiendo tanto? Si ese era, nosotros lo vimos ahí jugando fútbol, bueno, fútbol no jugaban ahí, ¿no? Jugando ahí, no sé qué jugarían ahí esa época, ahí lo vimos con don José ayudándole. ¿De dónde saca esta qué? Sabiduría. Jesús no era fariseo, no estudió como los fariseos, que eran doctores de la ley, se sabían los 5 primeros libros de memoria de la Biblia, imagínense, tremendo, ¿no? Los 5 primeros libros, la ley de Moisés, se la sabían al derecho y al revés, estudiando desde los 4 años, como Pablo sí fue estudioso, él fue fariseo, estudioso de la Biblia. Jesús no. ¿Y de dónde? La gente dice, ¿cómo es que sabe más que los fariseos que han tomado tremendos cursos? Se maravillaban, porque ahí está otra manifestación del don de palabra de sabiduría. Cuando se interpretan las verdades bíblicas, amén, es otra manifestación del don de sabiduría. Cuando se entiende la palabra, se entiende bien la palabra y se interpreta, no solo se entiende, sino se interpreta,
o se aplica, se sabe aplicar más bien a la vida diaria. Las verdades bíblicas se aplican a la vida diaria. Amén. Ahí se mueve el don de sabiduría. Los pastores, como el Espíritu Santo, Él reparte a cada quien como Él, ¿el qué? Como Él quiere, ¿cierto? El Espíritu Santo, si a usted le quiere dar el de sanidad, le da el don de sanidad y ya. Él quiso. Si a mí no me quiere dar ese don, a mí no me lo da. Amén. Y el Señor muy seguramente a los pastores les da este tipo de dones porque son necesarios para la iglesia. El de palabra de sabiduría. Amén. El de interpretar la palabra de Dios. Había un relato, leí hace unos años un libro, creo que el autor era Watchman Nee, se llamó. No sé si alguien haya leído algún libro. Ya él murió. Creo que él era chino, misionero de la China. Escribió muchos libros y en uno de esos libros él narró algo que sucedió. Él le predicó el evangelio, le enseñó la salvación, le dijo: vea, para ser salvo usted tiene que aceptar a Cristo en su corazón, pídale perdón a Dios por sus pecados, el Señor va a limpiar sus pecados, Él le va a salvar. Y le explicó, y ahora hagamos una oración. Hizo la oración y le preguntó: bueno, ¿cómo se siente? Dijo: pues la verdad no siento nada, pero yo le expliqué bien. Sí, pastor, entendí todo, conocí la historia de Jesús, me pareció bonita la historia, pero no siento nada, la verdad no siento nada, no sé, pastor. Entonces él dijo, este pastor dijo: mañana nos vemos otra vez y le vuelvo a explicar, porque usted tiene que sentir un nuevo nacimiento, algo tiene que pasar en usted. Entonces empezaron a hacer ese ejercicio, hasta que un día volvió el hermano a repetirle otra vez, hasta que este oyente saltó de la silla y dice: soy salvo, pastor Nee, le decían, soy salvo, pastor, ahora lo entiendo. Y salió y empezó a abrazar a la esposa: soy salvo, soy salvo. Pero él decía: pero ya se lo había dicho. ¿Qué pasó ahí? Se dio el don de palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría no llega al intelecto solamente, llega de espíritu a espíritu. Entonces coge las verdades bíblicas y quedan ahí. ¿No le ha pasado a usted o a alguien que conoce que escucha algo en la predicación y durante la semana se le queda una frase? Usted está cocinando y ahí está una frase, algo que dijeron, y está en el bus y ahí está una frase y no lo deja en paz, y está ahí una frase martillándole. ¿No le ha pasado? Ahí está la palabra sobrenatural, el don de palabra de sabiduría obrando ahí, cuando interpreta verdades bíblicas de espíritu a espíritu. Amén. Alguien le dice, le da consejos: hermano, deja el cigarrillo, le dice el uno, le dice el amigo, le dice el otro, pero en cierta ocasión en una predicación o alguien lo habla y esas palabras, aunque ya usted lo había escuchado muchas veces, ese día esas palabras cambiaron algo en su vida y a partir de ese día dejó de fumar totalmente. Esos testimonios reflejan la palabra de sabiduría en acción. Amén. Entonces, cuando el pastor dice algo, no es que le llegaron con el chisme, es que está moviéndose ese don de palabra de sabiduría y hay que atenderla. Amén. Se manifiesta a través de consejerías. Amén. Se da consejo sabio. Lo peor que puede hacer alguien es alejarse del consejo sabio cuando está pasando por alguna circunstancia, cuando no sabe qué hacer. Lo peor es quedarse callado. Hay que acudir a los pastores, a las personas de Dios, a los padres espirituales. Amén. Y preguntarles y escuchar y sobre todo obedecer. Nosotros hemos conocido gente. ¿Cuántas consejerías no hemos dado los pastores? Muchas.
Pero hay dos opciones: el que hace caso y el que no hace caso. A veces se viene a la consejería queriendo escuchar algo que no es lo que Dios quiere hablar, queriendo que pastor, cierto que no hay necesidad de ir a la iglesia, eso era para el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y va a pedir consejo queriendo escuchar que el pastor le diga: sí, claro, mijito, usted quédese durmiendo todos los domingos, sí, claro. Eso es lo que quiere escuchar, mas no lo que Dios quiere enseñarle. Amén, ¿cierto? Entonces, el que escucha el consejo debe venir dispuesto a asumir lo que Dios quiere hablarle. Amén. Pero los pastores a veces hemos hablado con muchas personas a lo largo del trasegar ministerial, y mucha gente se ha estrellado feo y han sufrido por no escuchar la palabra de Dios a través de una palabra de sabiduría. Amén. Hay que atender la palabra de sabiduría cuando viene a nosotros. Amén. En una ocasión estaba una amiga pastora y ella trabaja con los jóvenes. Entonces ella le decía, bueno, es que a mí uno le dice a los muchachos y no hacen caso, y después vienen llorando: pastora, ayúdeme, me puso los cachos, pastora. Entonces ella decía muy jocosamente ahí con los jóvenes: uno les dice y no hacen caso, y después están ahí para recoger con cucharita ahí los pobres muchachos. No, pastor, ahora sí, yo ya no voy a buscar mi ayuda idónea en las discotecas, ahora sí, y venían porque no atienden los consejos. Amén. Hay que atender los consejos del pastor. Podría hacerle una pregunta: ¿cree que su pastor es de Dios? No me responda, porque entonces, claro, está ahí, toca decir que sí. No, si cree que su pastor es de Dios, si cree que tiene palabra de Dios, acuda en consejo. Amén. Y no solo acuda en consejo, sino esté dispuesto a obedecer. Amén. Esté dispuesto a obedecer. Porque la palabra de Dios, la palabra de sabiduría, no va en contra de lo que dice la Biblia, sino confirma lo que dice la Biblia. Amén. Entonces el consejo va de acuerdo a lo que enseña la Biblia y lo vamos a ir obedeciendo. Ahora el segundo, palabra de ciencia. Entonces la palabra de sabiduría, para concluir esta parte de palabra de sabiduría, se manifiesta a través de interpretar sueños. Amén. Pero eso solo Dios lo da. No es que a mí me parece, si se soñó con plata, se va a encontrar plata. No, no es así. Hay que orar. Le cuentan el sueño al pastor y el pastor ora: Señor, ¿tienes tú un mensaje para este hermano? Y uno ora y Dios podrá decir que sí, o dirá: dile a mi hijo que no coma tanto frijol antes de dormir. También puede ser, ¿no? Puede ser un simple sueño. Pero uno ora y busca que Dios hable. Si hay palabras, si hay interpretación, Dios obra. Pasó cuando yo estaba en la alabanza, era jovencito y tuve un sueño. Los de la alabanza estaban en oración y caían rayos y había nubes negras en el altar. Vi ese sueño. Después se acabó eso y en un potrero empecé a ver cadáveres, o sea, calaveras, cuerpos muertos. Y ese sueño me impactó y le pregunté a la pastora, mi pastora, que tenía esa palabra de sabiduría, Dios la usaba, y pues oró y bueno, ahí en las charlas dijo: Dios le mostró, Carlos, que viene un ataque fuerte a la alabanza. Entonces hay que orar por eso. Yo le conté a los compañeros y como yo era el sardino ahí de la batería: sí, Carlitos, no, eso uno sueña, no hay que comer tan tarde, de pronto
no me pusieron cuidado, ¿sí? Pues resulta que vino semejante situación a la alabanza y todas las personas que vi salieron del ministerio. Todos los que vi en el sueño salieron del ministerio. No se oró, no se atendió la voz de alerta de parte de Dios. Cuando Dios dice, vienen tiempos fuertes, es que vienen tiempos fuertes. Es que hay que orar, es que hay que ponerse firme. Cuando Dios habla algo, hay que poner atención. Amén. Ese es el don de palabra de sabiduría, moviéndose en la iglesia, al dar consejos, un consejo sabio. Revela la persona que tiene el don de palabra de sabiduría, revela, habla, dice lo que tiene que hacer según la verdad bíblica. Amén. No según la sabiduría humana. Una cosa es la experiencia y otra cosa es la sabiduría. A veces parejas jóvenes de pastores no se acuden a pedirle consejo porque dicen, el pastor, ¿qué va a saber? Yo tengo 4 hijos ya grandes. Experiencia, pero no sabiduría. Una cosa es la experiencia. Aunque la experiencia puede dar un poco de sabiduría, la sabiduría divina no necesita necesariamente la experiencia. Yo no necesito experimentar que el fuego, que la candela quema, experimentarlo para enseñar que la candela quema. ¿O sí? ¿Es necesario? ¿Es obligatorio? No, es que usted tiene que meter la mano allá. Si usted no mete la mano allá, no va a aprender que el fuego quema. ¿Es necesario o no? No es necesaria la experiencia. Es necesaria la sabiduría de lo alto, que viene a través de conocer la palabra de Dios. Aquí está todo en la vida. ¿Sabía? Aquí habla de todo, el trabajo, de la casa, de todo. Entonces, si alguien tiene la sabiduría de Dios, vaya, así usted le parezca que no tiene tanta experiencia. Si tiene a Dios, si tiene al Espíritu Santo y tiene el don de palabra de sabiduría, Dios le va a hablar. En esa consejería, Dios le va a hablar. Vaya y escuche. Amén. Eso hay que dejarlo allí claro. Ahora, palabra de ciencia. Vamos a ir a la palabra de ciencia. Romanos capítulo 11, versículo 33. La palabra de ciencia y de sabiduría van de la mano generalmente. 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. 2 cosas menciona de Dios, 2 cualidades de Dios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Sabiduría y ciencia. Ahí están los dos dones que estamos viendo. Dios da un poquito de la sabiduría que Él tiene, un poquito de esa grande sabiduría. Imagínense, ¿quién será más sabio que Dios? ¿Quién? Nadie. Pero cuando se mueve el don de sabiduría, Dios da un poquito de esa sabiduría que Él tiene. Y de esa ciencia, da un poquito de esa ciencia que Él tiene. Porque nadie podría comprenderla. ¿Cuán insondables son tus juicios para juzgar alguna situación? Ahí está la sabiduría. Juzgar esto es bueno, esto conviene, esto no. Ahí hay ¿qué? Sabiduría para actuar bien, para tomar buenas decisiones. ¿Quién sabe tomar mejores decisiones que Dios? ¿Quién podrá? Nadie, ¿cierto? El don de sabiduría es impartir eso, esa habilidad que Dios tiene. Para tomar buenas decisiones e inescrutables tus caminos. Amén. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le va a dar consejos a Dios? Nadie. ¿Sabe que nosotros a veces en nuestras oraciones pretendemos aconsejar a Dios? Señor, pero ayuden alguito, Señor. Usted debería como que permitir que me aumenten el sueldo. Uno como que a veces quisiera decirle a Dios cómo hacer las cosas, ¿no? Pero no es así. ¿Quién podrá
Verso 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Dios a quién le debe algo? ¿Dios le debe algo a alguien? ¿Alguien le ha dado algo a Dios? Nosotros pretendemos darle nuestra ofrenda y es un gesto bonito, pero Dios es el dueño del mundo, ¿sí o no? Amén. Sino que es un gesto de adoración a Dios, de agradecimiento. Amén. Dios no tiene patrón, así es. Verso 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se habla de esos dones, de esa esencia de Dios que la imparte Él a través de esos dones. El don de la ciencia. Vea, esta definición me llamó la atención. Es la expresión de hechos, de sucesos, de cosas con inspiración divina. O es ver las cosas de forma espiritual. Amén. Esas dos connotaciones tiene la palabra de ciencia. Ciencia implica conocer algo que nadie más conoce. Cuando el Señor muestra algo, le habla a usted y nadie más sabía eso. No es que le llegaron con el chisme al pastor, es que Dios está hablando con palabra de ciencia. Entonces dice, yo no vuelvo más. Usted como invita a la esposa, al esposo, usted como que le llevó chisme allá al pastor, ¿no? Yo no vuelvo por allá. Usted se pone a contarle todo al pastor y resulta que el pastor no sabe nada. Es Dios hablando a través de la palabra de ciencia. Ahora, la palabra de ciencia se enfoca en el ámbito espiritual. No es palabra de ciencia decir, hermano, el número, como aparece en videos por ahí, el número de su celular termina en 5321. A ver, miren ahí está. Y todos, uy, sí. A ver, ¿de qué sirve eso para la vida espiritual? Que el pastor adivinó 5321. Hermanos, anoten el número del chance. El Señor me revela el número del chance. ¿Eso sirve para la vida espiritual? ¿Para que alguien se arrepienta? ¿Para que alguien cambie su vida y se consagre al Señor antes de que Él venga? No. Y sí se ven, he visto videos así, ¿no? Cosas así. Hermano, usted vive en la 53:15, ¿no? Y mire, a ver, uy, sí. Ese no es el don de palabra de ciencia. Y resulta que de pronto son fraudes. Son fraudes. Es trampa. Le están hablando al pastor por acá por un audífono. O si fuese cierto de verdad una esencia, eso es adivinación. Eso sería adivinación. Mas no es palabra de ciencia. Porque los dones son ¿para qué? Para edificar. ¿Se acuerda? Para consolar y para exhortar. Para nada más. Los dones no, Dios no los da para nada más. Si algo se está usando de otra forma o se está mal encaminando, eso no es de Dios. No es de Dios. Amén. La palabra de ciencia sirve para edificarle, para exhortarle. Usted tiene un pecado ahí, nadie sabe. Una vaina ahí desde hace años y nadie sabe, ni el pastor lo ve a usted santo, hasta a usted le cae bien al pastor y nadie sabe, pero en un momento puede llegar la palabra de ciencia y Dios le puede hablar y decirle lo que nadie más sabía para que se arrepienta. Amén. Para que se vuelva a Él, para que cambie esa situación antes de que Cristo venga, para que se convierta, para que Dios arregle su hogar, en fin, haga muchas cosas. Amén. Eso va a pasar, porque Dios al que trata como a hijo, lo corrige. ¿Lo qué? Lo corrige, le habla. Dios le habla a uno. Habla cosas que nadie más sabe. Esa es la palabra de ciencia. Revelar cosas que nadie más sabe. Amén. Mire en Juan capítulo 4 versículo 17 en adelante.
lo que pasó aquí. Aquí están los dos dones, el de palabra sabiduría y el de ciencia, moviéndose a través de la vida de Jesús. Miremos lo que pasó. Respondiendo la mujer, esta mujer era la mujer samaritana, ¿se acuerda la historia? Respondiendo la mujer y dijo, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le había preguntado, ¿no? Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Paremos un momento hasta ahí. Resulta que Jesús está hablando con la mujer, ¿no? Y la mujer estaba como coqueta. Sí, según el versículo le estaba cayendo a Jesús. Mire porque el versículo anterior. Porque Jesús le pregunta, bueno, su merced, tráigame su marido. ¿Y dónde está su marido? La vi así como echándose el pelo así, o yo no sé cómo harán cuando les están ahí toda coqueta la muchacha. Entonces él le pregunta por el marido. ¿Y qué responde ella? No, estoy solterita. Solterita. Y a la hora, no, yo aquí solita, dice ella a Jesús. ¿Sí? Eso dijo ella, no tengo marido. Y Jesús le dice, ¿sabe qué ha dicho bien? No tengo marido, porque no es que esté soltera, 5 ha tenido usted, y el que ahora tiene no es tu marido. Ahí palabra de ciencia. Ella pensó que a Jesús lo iba a engañar, cosas que nadie sabía. Ahí su arrocito en bajo que tenía, nadie sabía. Pensó engañar a Dios, al Señor, y el Señor le dice, sí, usted anda soltera, pero el que ahora tiene no es su marido, o sea, el que estaba en pecado, ¿cierto? El que ahora tiene no es. Entonces la asustó, porque sabe cómo castigaban fuertemente ese tipo de pecados. La mujer adúltera, ¿qué le iban a hacer? ¿Se acuerda? Entonces ella dice, uy, ya este no le puedo caer, este no le puedo caer, me descubrió. Y se asustó porque Jesús podría decir, voy a denunciar, voy a llamar a los fariseos, sin vergüenza, dice que ahí que con novio y cayéndome a mí, voy a llamar a los fariseos, he aquí una pecadora. Ahí sí la veía tremenda, ¿no? Entonces la palabra de ciencia no fue para juzgarla a ella, sino para que se arrepintiera, para que bebiera del agua de vida, que es lo que le está diciendo el Señor. Amén. Entonces ahí vemos la palabra de ciencia. Ahora sí sigamos leyendo, porque sí, listo, el 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ay, me parece que usted ya es siervo de Dios, ya no se puso coqueta ni nada de eso, ya seria, ¿no? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Ahora sí, ya Dios la enfocó en lo espiritual. Pilas, está en pecado. Ella se dio cuenta, estoy en pecado. Empieza a enfocarse en lo espiritual. Me parece que nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, ahora viene el don de palabra de sabiduría. Ya se movió el de ciencia, ahora el de sabiduría. Jesús le dijo, mujer, créeme, le va a hablar una verdad espiritual tremenda a ella, que va a llegarle al corazón a ella. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Jesús le dijo, no me hable de religiones, que la religión de los samaritanos, que la religión de Judá, no me hable de religiones, hay algo más allá. Vosotros decís, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Siguiente. Mas la hora viene, aquí va, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ese es el trabalenguas de adoración.
Adoradores adorarán adoradores. Bueno, el 24. Dios es espíritu. ¿Qué está hablando? Puro espiritual, ¿sí ve? Palabra, la sabiduría de Dios traída a la tierra, al contexto. No es la sabiduría, no, pues sabiduría humana no es. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El siguiente, le dijo la mujer, ahora ella está aflojando, vea. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y sigue la historia. ¿Saben qué termina la historia? ¿Qué pasó con la mujer? Seguiría de sinvergüenza. ¿Qué hizo ella? Se fue y se volvió evangelista. Oigan, encontré al Mesías. Y evangelizó hasta el marido, los maridos, allá los llevó al Señor, allá los llevó y evangelizó. Y esta mujer conoció la verdad de Cristo y Dios la usó. Amén. Eso produjo la palabra de sabiduría. Amén. Le habla verdades. Esto funciona también como cuando le dice alguien, por ejemplo, ha pasado algo acá. De un tiempo para acá algunas familias, algunos hermanos han entrado en problemas de diferentes maneras, situaciones que nos han compartido. No es una ni dos, son más familias, más personas que han tenido situaciones. Entonces viene una palabra de sabiduría que se remonta a lo espiritual y habla lo que está pasando en el ámbito espiritual. Entonces el Señor nos dijo que porque la iglesia se está volviendo al Señor, porque la iglesia se está consagrando, han dejado ese corazón de piedra, como Dios nos había dicho, y están dando su oído, están dándole cabida al Señor, el enemigo se ha enojado. Es verdad, el enemigo se ha enojado contra esta iglesia. Eso es en lo espiritual. Pero el Señor ya lo había dicho. Vea que todo ha pasado acá. Un testimonio real de lo que está pasando. Hace 2 meses el Señor habló y dijo una palabra profética. Dijo que vendría un tiempo difícil, pero los que se vinieran bajo sus alas estarían seguros. Hace 2 meses, no la última de ahorita, sino hace 2 meses, más o menos, dio esa palabra. Y ahorita empezaron a experimentar algunos tiempos difíciles, situaciones de toda clase. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar esa palabra, acordarse, porque se guardó esa palabra, y ponerla en práctica. Amén. Pero la palabra de sabiduría discierne cómo está la situación en lo espiritual. Amén. Que ya va de la mano con el último don que vamos a ver hoy. Ahora, para la palabra de sabiduría hay que ser obediente. Yo no sé por qué algunos no acuden al pastor a consejo. Puede ser porque, primero, pienso yo, ¿no?, que el pastor no es de Dios. Podría ser. Segundo, que el pastor no tiene experiencia. El pastor tuvo que ser un marihuanero, sicario, lo peor arrastrado del mundo, porque la experiencia supuestamente es lo que le va a dar la forma de aconsejar, pero bíblicamente no es así. Amén. ¿Acaso Pablo tuvo que ser un mundano asesino? Pablo era todo lo contrario, doctor de la ley. Pablo fue doctor de la ley. Y Dios escogió de todo, y todos fueron usados de todas las formas posibles. Entonces, si un alcohólico necesita salir del alcoholismo, porque eso lo he escuchado, toca buscar un pastor que haya sido el peor de los alcohólicos, porque él sí sabe, por la experiencia. No es la experiencia, es la palabra de Dios, es la sabiduría de Dios. No es el pastor. Si fuera el pastor, ahí sí, pero como no es el pastor el que va a obrar, es Dios a través de alguien, de ese pastor. Entonces, el consejo de Dios viene a través de una persona de Dios.
Quizás sea porque piense que el pastor va a juzgar, va a criticar. Bueno, en fin, muchas cosas, pero lo que Dios nos enseña en su palabra, busque el consejo. ¿A dónde se va a esconder? ¿En qué iglesia se va a esconder de Dios? ¿A cuál? ¿Allí más lejos? ¿A dónde se va a esconder uno de Dios? Si Él ya viene por su iglesia. Hay que poner las cartas sobre la mesa y decir: Señor, aquí está mi situación. Y como hizo Cristo expresó sus sentimientos en el Gólgota, allí en el huerto de Getsemaní. Cristo dijo: Señor, parafraseando, dijo: Señor, yo no quiero morir en la cruz. Señor, yo no quiero que me cojan y me abran las manos con clavos. Yo no quiero que me golpeen la espalda hasta dejar una llaga abierta. Yo no quiero que me escupan, que me digan groserías. Señor, yo no quiero. Y está válido, eso es válido. Amén, en la oración o al acudir a Dios. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, le dijo Jesús. Señor, yo no quiero, si es posible, que yo no tenga que sufrir tanto como voy a sufrir. Si es posible, Señor, si hay otra forma, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo hizo el Señor. Entonces, al poner sus cartas sobre la mesa, usted puede decirle al Señor: Señor, yo quisiera que esto, o lo que siento es esto, Señor, pero aquí estoy, Señor, poniendo mis cartas sobre la mesa, mi vida sobre la mesa, Señor, porque necesito que tú obres en esta situación que estoy viviendo, en esto que nadie más sabe, sino solo tú, Señor. Y Dios va a orar. Amén. Eso es lo que Dios está esperando de muchos en la iglesia. Amén. No en esta iglesia quizá, pero sí en la iglesia de Cristo. Y hay que hacerlo. Todo pecador que acudió a Dios, ¿cómo resultó? ¿Mal? ¿Peor? ¿Infeliz en la vida? No, todo lo contrario. Se arregló su vida, estuvo feliz, y cosas pasaron en la vida del pecador que acudió a Jesús. Amén. Ahora el último. Pastor, termine. Ya termino. El tercero, discernimiento de espíritus. Amén. ¿Cuál es el tercero? Discernimiento de espíritus. Este don ayuda a determina por el Espíritu Santo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. En palabras más concretas. Por ejemplo, le ayuda a determinar si una palabra profética es de Dios o no es de Dios. Si algún don de estos viene de parte de Dios o no es algo de Dios. Amén. Le ayuda a discernir, a determinar, a diferenciar. Amén. También le va a ayudar a usted a entender, a discernir qué es lo que Dios quiere para usted, cuál es la voluntad de Dios para su vida. Amén. Yo estuve enredado hace ya hartos años con una mala muchacha, ¿sí? Una diabla, ¿sí? Una mala muchacha, hace muchos años, ¿no? Y iba a la iglesia, esta muchacha iba a la iglesia y hacía así, o sea, cerraba los ojos en el culto y parecía bien, pero resulta que era el mismo diablo. Si quiere que le cuente la historia completa, me invita a almorzar. ¿Amén? No le voy a contar todo completo, pero orando, porque yo era soltero y los jóvenes hoy en día a los 16 años ya quieren casarse, o yo no sé. Bueno, ya no casarse, no, vivir con alguien, ¿no? Porque el pecado es así. Pero el cristiano ya que le da el afán y oraba a ver qué, Señor, ¿será que sí me conviene? ¿Será que no? Yo la veo ahí como bien, ahí va a la iglesia, ahí como que, pero orando había algo que no me traía tranquilidad.
no me dejaba estar tranquilo, no sé qué era. Y pues resulta que después la pastora que yo tenía tuvo un sueño, ahí va el don, se soñó conmigo y con la hermanita, ¿sí? Y dijo, esa muchacha no es, esa no es, me regañó ahí la pastora, esa no es, sinvergüenza, no es. Y yo, bueno, yo dejé abierta la posibilidad y seguí orando. Y resulta que sí, no era, se destapó la olla, como dice por ahí, y era una mala persona. Ahí ya tenía como otros dos, por ahí arroces en bajo, no, ni arroces en bajo, yo era el arroz en bajo de ella más bien, ¿sí? Tenía otras dos personas y era una cosa ahí tremenda, y yo sí juicioso, casarse uno y todo. Entonces Dios me guardó, pero yo sentía a través del discernimiento de espíritus, es algo que no se puede explicar muy bien, pero se siente, no hay paz, ¿cierto? No hay paz. Cuando hay algo que no es de Dios, no hay paz. Para discernir la voluntad de Dios, el discernimiento es necesario y le ayuda a discernir lo bueno de lo malo. Ya a toda hora no debe, el que tiene discernimiento a toda hora no llama al pastor: pastor, estoy aquí en el cumpleaños de mi sobrina y vamos a hacer el brindis. Pastor, ¿es bueno o malo hacer el brindis? Pastor, llama a las 9 de la noche al pastor. Pastor, están dando una novela acá. Pastor, ¿es bueno, es pecado, no es pecado? No, el que tiene discernimiento ya discierne lo bueno de lo malo. Amén. Pero hay gente que no ha desarrollado eso. Toda hora es lo que el pastor diga, que le expliquen. No, si tiene el Espíritu de Dios, Él le hace sentir a usted lo bueno y lo malo. Amén. Y el discernimiento trata de eso, y le ayuda a discernir también sobre lo que es carnal y lo que es espiritual. Amén. Lo que es humano, de las emociones humanas, y lo que es si viene directamente de Dios. En cierta ocasión hubo un culto así como los que han habido acá, de donde se movió el Espíritu Santo. Pero un joven, si recuerdo bien, un joven comenzó a reírse en ese culto, pero la risa empezó a ser incómoda y fea, y todos decían: y el joven allá, Dios lo tocó, y aplaudían, y qué bendición. Y pues el joven ahí normal, pero yo no me gustó cómo hacía ese muchacho y cómo se reía en el culto, y no me gustó. Pues resulta que ese joven sí tenía algo malo. Tocó hacerle liberación. Con eso se manifestó un demonio días después. Cuando la gente aplaudió porque estaba lleno del Espíritu Santo, resulta que tenía otros cultos después, tenía un demonio. Amén. Entonces, ¿dónde está el discernimiento? Ahí el Espíritu Santo ayuda a discernir. Otra persona era un líder de jóvenes, y resulta que tenía tendencias homosexuales este joven, pero era el superhombre de Dios. Pero Dios reveló a través del discernimiento también. Mucha gente no sentía paz con esta persona, y Dios mostró, y Dios reveló, porque Dios cuida a su iglesia. Amén. Y Dios mostró. El discernimiento es necesario para conocer la sana doctrina, lo que viene de Dios y lo que no. Hoy en día tantos videos sobre cosas de Dios, ¿cierto? Cosas que se ven en videos hoy en día, pero hay mucho de eso que no es de Dios. Amén. Y que lo hemos aprendido acá y que no es de Dios. El discernimiento nos ayuda a comprender lo que es bueno o que es malo. Mire,
Por último, un ejemplo. Un misionero, esto pasó de verdad, fue un misionero a un lugar apartado donde no había llegado la palabra de Dios. Le predicó a una familia, una parejita, una familia, muy humildes ellos, una vereda, un lugar humilde apartado. Les predicó, ellos con todo el corazón se arrepintieron, aceptaron a Cristo. Y los días que estuvo este misionero allá, ellos aprendieron a orar, ellos aprendieron muchas cosas con él, pero este misionero tuvo que irse y no pudo dejarles Biblia, ni Biblia había en ese municipio, en esa aldea. Ese lugar era muy dado a la borrachera, o sea, eso era lo que se daba allá, borrachera, pero como dicen los jóvenes, al 100, como dicen los jóvenes. Entonces ellos volvieron a su rutina diaria y a reunirse. Entonces el esposo no se sentía bien, ya no era igual la reunión ahí de la borrachera como siempre hacían, y no se sentía bien. Él le dijo: esposa, sabe que no me siento bien acá, pero yo no sé, el misionero no nos explicó si es bueno, si es malo tomar, no tenemos una Biblia tampoco, ¿qué hacemos? Y llamadas menos, porque en esa época no se podía, no podían localizar al misionero. ¿Qué hacemos, esposa? Pero yo no sé. Entonces ella sabiamente le dijo: pues oremos, si usted siente eso, oremos. Y se pusieron a orar y a preguntarle al Señor: Señor, sentimos que no nos sentimos igual que antes nos divertíamos, antes era diferente, ahorita no sé si es que esto está mal, esto te agrada, Señor, o no te agrada. Hasta que el esposo volvió a la siguiente reunión, siguiente viernes cultural, como solían hacerlo, y él le dijo a la esposa: no, mija, camine para la casa. No, ya no, esto no es de Dios, esto yo creo que el Señor me ha puesto en el corazón que esto no le agrada al Señor. Y efectivamente lo hicieron así. Cuando llegó el misionero, fue a visitar esa aldea donde había sembrado la palabra, llegó a esa pareja, les preguntó cómo les ha ido, y ellos le contaron: pues misionero, como usted no nos dejó ni una Biblia, no nos explicó nada, pues lo único que hicimos fue orar, y pues hemos tomado esta decisión. No sé si estuvo bien, señor misionero, si estuvo mal. Y el misionero se asombró que aún el mismo Espíritu Santo los guió hacia toda verdad, como dice la palabra: el Espíritu os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo los guió hacia lo bueno. Ese es el discernimiento, le guía hacia lo que está bien y lo que está mal. Amén. Ahora la decisión va en uno. Dios le dice: esto es malo, esto es bueno, decida. Amén. Y ellos decidieron lo bueno, Es necesario el discernimiento. Otro ejemplo: había alguien que me dijo una vez en la iglesia creo que eran los Testigos de Jehová: pastor, encontré la verdad, ahora sí estoy en la verdad, pastor, esta es la verdad. El hermano aquí de los Testigos de Jehová sí le enseña a uno lo que es, esta es la iglesia verdadera. Otro hermano, estos son casos de la vida real, ahí en Tu Voz Estéreo ha salido, no mentiras, pero son casos de la vida real, ¿sí? Otro hermano, un joven, empezó: Dios le bendiga, y él: Shalom, Yeshua HaMashiach. Y yo: ¿y usted no nació en Anapoima? ¿Por qué me habla? No, es que Shalom, yo ahora soy judío. Yo he sido Yeshua, y se puso un gorro acá que se ponen, y ahora empezó a hablar así en la iglesia ahí, y dijo: ustedes deberían aprender de la Torá. Ya no era la Biblia, ahora era que la Torá, le puso el nombre, la Torá, la ley deberían aprender. Ahora sí estoy en la verdad. Pregunta: ¿dónde está el discernimiento de espíritus? Discernir dónde está Dios.
Otro hermano, también en un municipio en Mosquera, donde fui pastor, un católico, ¿se ha visto esos peleones? ¿Ustedes no creen en la Virgen, no? Así que le dicen, ¿ustedes no creen? Y así, entonces era peleón, y entonces yo estaba de mal humor y yo le dije, ay, vecino, no hablemos, más bien le digo que, ¿usted a dónde asiste? Yo asisto a la católica aquí del padre Anselmo allí, no sé cómo se llama, padre Anselmo allí. Pues pregunte, si usted tiene dudas de lo que le dije la vez pasada de Génesis 20 de la idolatría, si tiene dudas, pues no vaya a la iglesia donde usted va y pregúntele al cura, vaya. Yo ahorita no quiero pelear. Vaya, pregúntele al cura muéstrele el versículo y a ver qué le dice él. Y pues él se fue, pues voy, pues vaya. Y fue. Y le mostró al cura y el cura no lo atendió. Ay, no, yo ahorita no. Pero él le insistió hasta que el cura le dijo, bueno, venga a ver, le voy a decir la verdad. Entonces, la verdad es que, y le dijo el cura, es que sí es verdad. La Biblia habla de la idolatría y que está mal. En un mismo cura le dijo. Pero nosotros tenemos la tradición. Y nosotros no podemos ir en contra de la tradición. Ya por muchos años, imagínese el Vaticano, imagínese, ya por muchos años se ha hecho así. Ya llevan muchos siglos enseñándose así. Entonces yo no puedo salirme ahí de la tradición. Pero lo que dice la Biblia sí es verdad, sí es así lo que enseña. Entonces este hombre quedó confrontado. Hizo lo segundo que le había dicho. Yo le dije, vaya, arrodíllese en su casa y peléele a Dios. A mí no me pelee. Peléele a Dios y pregúntele, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es la verdad? Entonces él, al ver la respuesta del cura, se fue y se arrodilló en su casa, le oró a Dios y a los días ahí llegó a la iglesia. Y ahí se convirtió en un hermano de la iglesia. Amén. Porque discernió los espíritus. Pudo tener discernimiento y entender dónde estaba su lugar para seguir a Cristo. Amén. Aquellos que saltan de iglesia en iglesia les falta discernimiento de espíritus, no solo para saber cuál es la sana doctrina, sino para saber dónde Dios lo quiere tener. Dios no lo quiere tener donde a uno le gusta, sino donde a uno le conviene. Amén. Yo cuando era músico me hicieron una oferta en una iglesia grande, véngase a tocar la batería y le pagamos con sueldo, irme a una iglesia grande. Y yo oré al Señor, pero Dios no me dijo que me moviera de ahí no era. Dios me quería en esa iglesia más pequeña donde no me pagaban ni nada, pero Dios estaba formando en mí muchas cosas, que si yo me cambio de iglesia, se pierde todas las cosas que Dios venía haciendo en mi vida. Amén. Porque ya si tenía conflicto con alguien, entonces Dios me estaba formando el carácter, la paciencia, muchas cosas que Dios se iba formando en una comunidad. Pero si yo me voy por allá, pues se pierde el trabajo que Dios está haciendo en uno. Amén. Entonces no es donde yo quiero, es donde el discernimiento de espíritus y Dios nos guía a estar. Amén. ¿Cuántos quieren eso?